Tema número 8, prevención de enfermedades. Entonces son las medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema en la salud ya presente en un individuo, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también detener su avance y atenuar sus consecuencias. Entonces, previamente estuvimos viendo los protocolos para mitigar los riesgos. En este momento vamos a partir entendiendo que nuestro colaborador ya tiene presente una enfermedad. Entonces hay que ver que en los escenarios laborales se generan riesgos debido a la falta de regulación para limitar exposición y la carencia de medidas de seguridad ocupacional. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que vamos a tener? Los factores de riesgo son los físicos, físicos, por ejemplo, ruido, temperatura extrema, humedad, iluminación extrema o baja, vibraciones. Entonces, por ejemplo, uno de los mayores problemas a largo plazo es una mala iluminación para un procedimiento. En ocasiones no nos damos cuenta de que el enfoque que hace el ojo es igual al de una cámara, y cuando nosotros tenemos que forzar mucho el ojo nos va a generar un desgaste, y a largo tiempo eso nos va a traer una consecuencia. Entonces eso es una enfermedad, un factor de riesgo. Con respecto a los químicos, dos químicos. Por ejemplo, entonces, el ácido paracético, el amonio, el benzoato de sodio, el hipoclorito de sodio, ¿sí? Pues todos los diferentes químicos que hayan en el entorno de nuestra compañía. Hay que recordar que en las etiquetas de empacado, en algunos viene el logo de agente químico y en otros viene el logo también de reactivo. Entonces hay que tener en cuenta que en ambas ocasiones es riesgoso y que tenemos que tener extrema precaución. Entonces, con los químicos, por ejemplo, hacer un mal uso de los protocolos de limpieza y desinfección, aplicar demasiado hipoclorito sin utilizar la fórmula de dosificación que ya vimos, o lo del amonio cuaternario. Entonces ahí hay un riesgo, ahí nos estamos exponiendo a un factor de riesgo químico, ¿sí? Condición insegura. Falta de equipos de protección personal para ruido, falta de equipos de protección personal para químicos. Entonces, la condición insegura aplica cuando nuestros colaboradores no tienen los elementos de protección adecuados para la determinada función que están realizando, ¿sí? Porque en ocasiones han habido casos de enfermedades laborales ocurridas porque los protocolos que se realizan tienen elementos de protección personal, pero estos no son aptos para la labor que están realizando. Por ejemplo, algo tan sencillo como no tener unos tipos de guantes ideales para determinada labor. Por ejemplo, tener unos guantes que me aíslen el calor en una zona donde yo requiero aislar mi integridad física de algún elemento calorífico. Entonces, de pronto tengo unos guantes que no son térmicos y me están generando una falla, un riesgo para una enfermedad. Con respecto a los psicosociales, relaciones interpersonales nocivas. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen ambiente laboral, un buen clima, esto nos genera que nos afecte esta condición, ¿sí? Indudablemente hay que reportarlo al COPAS, a nuestro jefe inmediato,
para que generemos alguna alternativa de solución, ¿sí? Porque es importante que nosotros no tengamos ese tipo de aspectos que nos pueden generar alguna enfermedad. Entonces, y es un riesgo, es uno de los riesgos que no se tiene mucho en cuenta, pero realmente afecta los tiempos de entrega y la cadena productiva de las diferentes empresas. Con respecto al punto 5, los ergonómicos. Sobrecarga de postura, movilización de cargas, sobrecarga de trabajo, movimientos repetitivos. Entonces, uno generalmente piensa, no, los ergonómicos tienen mucho que ver con la parte productiva, pero los estudios también nos demuestran que en la parte administrativa hay mucho ese riesgo, hablando del túnel de Carpio, si no tener una buena postura ergonómica en nuestra oficina nos va a generar que nuestra mano pues tenga esta condición. Por eso se sugiere hacer las pausas activas, que nuestros implementos de trabajo además estén acordes, tengamos una silla acorde a la altura y las dimensiones de mi cuerpo, ¿sí? Que nosotros en nuestra área de producción debemos tener, si vamos a hacer elementos de fuerza, una faja que realmente nos ayude a organizar esos protocolos de fuerza, entender que hay una postura y una posición ideal según el movimiento que requiera nuestra labor. Entonces entender que no nos podemos exceder o de pronto hacer un mal movimiento que nos vaya a generar una enfermedad. Con respecto a entonces algunas de las enfermedades laborales, primero, enfermedades musculoesqueléticas. Por lo general se presentan en el brazo y en el cuello. La repetición de movimientos en el proceso de trabajo contribuye a los síntomas de una proporción significativa dentro de estos. También se encuentran condiciones de degeneración que afectan tendones, músculos, ligamentos, articulaciones, nervios periféricos y vasos sanguíneos terminales. El dolor en cuello y extremidades superiores muy frecuentemente se relaciona con el trabajo repetitivo, siendo esta su causa de mayor incidencia. Se han reportado alteraciones tisulares relacionadas con movimientos repetitivos, posturas forzadas y aplicación de fuerza de trabajo. Esto podría explicar la patogenia de algunas enfermedades derivadas de las vibraciones, como el síndrome del brazo-mano, cuyos síntomas incluyen vasoespasmo por frío, el cual está en parte mediado por incremento de la sensibilidad arterial cutánea. Entonces recuerden, súper importante hacer las pausas activas y realizar buenos movimientos acorde al protocolo que maneja nuestra empresa. Con respecto a las enfermedades respiratorias, las enfermedades de vías respiratorias, incluyendo la rinositis, bronquitis y el asma, han ido progresivamente en aumento como derivados del riesgo laboral. El asma bronquial es la enfermedad respiratoria más frecuente en el mundo, desarrollando su prevalencia. Va en aumento así que sus causas sean determinadas. El asma ocupacional es una enfermedad caracterizada por la limitación variable del flujo aéreo y la hiperreactividad bronquial debido a causas y condiciones atribuibles a un ambiente de trabajo particular y no a estímulos encontrados fuera del lugar de trabajo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que hay que entender que veníamos en un concepto en general donde siempre atribuíamos a que el asma venía de condiciones externas, pero pues ya los estudios nos han demostrado que a nivel laboral también es un agente de riesgo para este tipo de enfermedades.
El asma se relaciona con exposición a alérgenos tales como polvos industriales. En la actualidad, dentro de los desórdenes respiratorios encontramos causados por inhalación o ingestión de partículas de polvo, encontramos neumoconiosis, asbestosis pulmonar, enfermedad parenquimatosa, neumonitis química, infección ocupacional, neumonitis hipertensiva y síndrome de intoxicación por polvos orgánicos. Muchos de ellos producen alteraciones respiratorias funcionales. En la industria alimentaria, como en otras áreas, el proceso de limpieza incluye el contacto con polvos, además de lavar y pulir superficies, tanto de pisos como paredes, y de contacto continuo con agua. Constantemente el personal de limpieza está expuesto a alérgenos como polvos, componentes químicos de jabones, detergentes y desinfectantes. Entonces, para tener en cuenta, recuerde las recomendaciones que hablamos en los protocolos anteriores. Cuando yo voy a dosificar algún químico que no sea en la dosificación que ya vimos de amonio cuaternario o del hipoclorito, si de pronto por alguna condición que debamos aplicar algún químico diferente, recuerden que la solución que vamos a preparar, la dosificación, es de acuerdo a las indicaciones que me da el fabricante, bueno, a lo que me indique la etiqueta. Porque por ejemplo, uno de los casos en condiciones en las personas del aseo, de servicios generales, es que no hacen un buen protocolo en cuanto a los químicos que utilizan, y esto nos conlleva a enfermedades. Por ejemplo, un caso muy particular que se ve mucho, que ocurre en las casas, es que se mezcla jabón en polvo con hipoclorito, o como llaman acá en Medellín, límpido o cloro, ¿sí? Yo siempre les digo a las personas, me preguntan si es malo, si es bueno, qué cantidad de hipoclorito puedo aplicar con detergente. Muy fácil, si la etiqueta de su elemento detergente que está utilizando en las instrucciones dice dosifíquese con hipoclorito, o todo lo contrario, el hipoclorito, el cloro dice dosifíquese con X cantidad de detergente, puede hacerlo. De lo contrario, si no está indicado, no, podemos estar generando una reacción que nos puede estar haciendo una contaminación ante un riesgo de una enfermedad respiratoria. Entonces, enfermedades neurológicas. El sistema nervioso es frecuentemente afectado por toxinas orgánicas crónicas, es responsable de un síndrome que incluye una cefalia, fatiga, fosfenos, dificultades cognitivas y depresión. El estrés ocupacional es una causa de enfermedades mentales. Esto puede tener efectos solo al acumularse, y se ha visto que no es raro que exista estrés en los lugares de trabajo. Entonces, recordar que siempre vamos a estar expuestos ante este tema, ¿sí? Indudablemente en algún momento en los protocolos que manejemos nos va a tocar trabajar bajo estrés, y tenemos que tener la capacidad de saber sacar adelante estos momentos. Enfermedades relacionadas con el estrés. Bueno, el estrés ha emergido como un riesgo importante en el ambiente laboral. Este se ha asociado con un rango de elementos emocionales y psíquicos que derivan en enfermedad coronaria e infarto al miocardio. El riesgo por enfermedades relacionadas con el estrés se incrementa en trabajos con alta carga emocional y psicológica y poco potencial de respuesta por parte del trabajador. Por eso es que hay protocolos implementados para el ingreso laboral de determinada área, y en algunos casos saber trabajar bajo estrés es importantísimo. Que la persona que está realizando la labor en estos entornos sea apta de poder sobrellevar estas condiciones, porque esto nos va a generar pues una enfermedad. La respuesta aguda al estrés puede afectar las áreas emocionales del individuo, generando irritabilidad, fatiga, además de la ansiedad y la depresión previamente mencionada, desmotivación, agresividad, desgano.
y afecta también el área cognitiva, con dificultad en la concentración y el aprendizaje, con presencia de síntomas físicos, en ocasiones, palpitaciones, náuseas, cefalia. Si el estrés persiste, se desarrollan cambios neuroendocrínicos, cardiovasculares e inmunológicos. Entonces, indudablemente los estudios nos han demostrado que la inmunología se afecta mucho cuando nuestra capacidad, estamos en altos grados de estrés. Pasa lo contrario, pues a la inversa, ¿no? Si estamos muy tranquilos, el cuerpo desarrolla defensas. Entonces es muy importante que entendamos esta parte dentro del desarrollo de nuestra compañía. Algunos factores intrínsecos del trabajo que inducen al estrés son el rol de la organización, desarrollo profesional, relaciones personales en el trabajo, estructura organizacional y lo que les he venido hablando en los anteriores videos, clima laboral, que es fundamental, inclusive como les digo está en la legislación colombiana y es el primer punto que hay que tener en cuenta en las buenas prácticas de manufactura. Algunos síntomas que refieren alteración mental derivada son accidentes en el trabajo, pérdida de claridad en el pensamiento, disminución en las capacidades, dificultad en la concentración, ausentismo, aumento de errores y disculpas, aumento de malentendidos en el trabajo y pérdida de la memoria a corto plazo. Un estudio reciente muestra la correlación entre el estrés crónico y el síndrome metabólico. Esto es relevante ya que el síndrome metabólico aumenta el riesgo de alteraciones cardíacas, así como aumenta la incidencia de diabetes. ¿Ok? Entonces, miren lo importante de la condición, lo que les decía ahorita, el estrés, hasta una diabetes mellitus tipo 2, nos estamos exponiendo a no sobrellevar estas cargas de estrés. El estrés, la ansiedad y la depresión han sido reconocidos en importantes escalas dentro de las industrias. Se sugiere que las condiciones de trabajo pobres son un precursor importante de estrés y contribuyen al desarrollo de depresión y de ansiedad. Si se desarrollan trabajos con poco control y alta demanda, los trabajadores desarrollarán cansancio, nerviosismo, ansiedad, insomnio y alteraciones del sueño. Entonces tenemos que tener en cuenta algo. Lo que nos indican los estudios es que tenemos niveles de estrés, es porque está muy relacionado a no entender situaciones a no entender situaciones del pasado que nos están generando estrés a tiempo presente. ¿Sí? Entender que hubo algo que ocurrió y que nos estresó y nosotros tenemos que estar en la capacidad de entender que ya simplemente pasó, que ahora tenemos que solo buscarle una solución. Tengamos en cuenta que en relación con las patologías de depresión y de ansiedad en el ámbito ocupacional, la toxicidad neurológica de los solventes orgánicos en general y de los aromáticos en particular es ampliamente reconocida. La razón de esta toxicidad y la diversidad de efectos adversos sobre el organismo se explica por sus propiedades oligotróficas y por sus propiedades físico-químicas que facilitan su absorción. Su empleo es ubicuo en la industria moderna. Entonces debemos entender que todos estos componentes también son adversos y que nuestros sentidos también se van a ver alterados, lo cual nos va a generar pues estas condiciones de enfermedad psicológica. Con respecto a las enfermedades infecciosas, las infecciones específicas en el trabajo no son comunes, pero algunas pueden afectar de manera sistémica y pasar desapercibidas al primer contacto. Con respecto a las oncológicas,
La exposición laboral contribuye a un aumento notable en el porcentaje de cáncer. Dentro de este amplio rubro de padecimientos, una de las dificultades en las cuales nos enfrentamos en el inadecuado método para realizar el diagnóstico. Si los trabajadores expuestos y los no expuestos no son separados, es obvio que se desestime la magnitud real del riesgo. Otras dificultades es que a trabajadores expuestos pero no presentan manifestaciones clínicas se les considere dentro de los grupos de los no expuestos. El rubro de la manufactura de alimentos lleva consigo un aumento en riesgo padecedero de cáncer de esófago, especialmente del tipo de células escamosas. Entonces lo que me indica esto es que yo dentro de los protocolos y dentro del seguimiento que le hago a mis colaboradores que tienen alguna condición, debo realizar un tamizaje para hacer una correcta selección y así poder entender y desarrollar una información para que esa trazabilidad sea óptima y yo logre entender los resultados que me está entregando esta información y tomar decisiones adecuadas. Entonces, este tamizaje debe hacerse con mucho cuidado porque como entendemos, como acabamos de ver, los síntomas en algunas ocasiones no se presentan de una forma muy notoria. Con respecto a las enfermedades dermatológicas, el trabajo en la industria de los alimentos generalmente lleva consigo el riesgo de dermatitis. Se debe principalmente a tres causas: contacto con materiales irritantes, conservadores, especias, el frecuente aseo de mano por razones de higiene o el uso de guantes inapropiados. Entonces hay que entender que los guantes, no solamente cuando se habla de inapropiados es que no lo utilicemos en el momento adecuado o no lo sepamos o no utilicemos el guante adecuado según cada labor, sino que el guante no debe tener ninguna perforación. Bueno, también hay que tener en cuenta uno de los puntos de las buenas prácticas de manufactura. La legislación colombiana nos indica que si algún colaborador tiene algún proceso de enfermedad en la piel, inmediatamente debe ser aislado de los protocolos de fabricación y elaboración de alimentos. Bueno, asimismo como si puede tener una condición viral, debe aislarse. Lo mismo ocurre con procesos de la piel. Enfermedades reproductivas. Cada vez existen indicadores más sensibles de salud reproductiva que ayudan a identificar los efectos adversos de la exposición. El interés se ha enfocado en los agentes químicos y psicológicos. Así, los padecimientos que se han encontrado más comúnmente son aumento de tiempo para lograr el embarazo. Existen también reportes de la disminución en el número de espermatozoides en los conteos espermáticos en los últimos 50 años, así como un aumento en el número de consultas por problemas de fertilidad. Esto se ha relacionado con exposición a químicos. Entonces tenemos que entender que estar expuestos ante algún riesgo que me pueda generar una condición, una patología en cuanto a las enfermedades reproductivas, se ha demostrado que a nivel de las empresas es un factor que nos eleva mucho esta estadística. Entonces recuerden que siempre tenemos que utilizar adecuadamente los elementos de protección personal para aislarlos de cualquier componente químico que nos vaya a generar alguna condición. Enfermedades cardiovasculares. Se ha aumentado la incidencia de enfermedad arterial coronaria. Una de las causas del desarrollo de este padecimiento es la exposición al ruido. La asociación puede ser debido a que el ruido genera hipertensión. La exposición al ruido genera un reflejo simpático inmediato, lo que provoca cambios estructurales en el sistema cardiovascular e induce la elevación de la presión arterial. Entonces recuerden que si en nuestra área de trabajo el estudio demuestra que tiene niveles decibeles altos, debemos utilizar siempre la protección auditiva. Recordar que la protección auditiva, la que cubre las orejas, nos va a generar mayor protección que los tapones de los oídos.
Enfermedades otológicas. La exposición al ruido es un factor de perturbación de los trabajadores, afectándoles aspectos de la vida diaria, tales como problemas de comunicación con los que le rodean, alteraciones en el descanso y en el sueño. La exposición continua y crónica al ruido de alta frecuencia y gran intensidad induce lesiones irreversibles de células ciliadas del oído interno, dado que la exposición es generalmente de origen industrial. Entonces, también está muy enfatizada con el punto anterior. Vemos que un mal protocolo de no utilizar bien los elementos de protección personal nos puede conllevar a una enfermedad de estas. Recordemos que este tipo de enfermedades generalmente son lentas, ¿sí? Es un desgaste lento de nuestro sistema y que al final vamos a ver el deterioro, pero al pasar de los tiempos, ¿sí? Al pasar de los días. Enfermedades oftalmológicas. Ocurre algo muy similar que con las anteriores. Entonces, entre las enfermedades que presentan con mayor frecuencia se encuentran la conjuntivitis. Las conjuntivitis alérgicas relacionadas con el trabajo se han incrementado según reportes en la industria de los alimentos. Un diagnóstico a fondo de enfermedades de presunto origen laboral implica el conocimiento y reconocimiento absoluto de los factores de riesgo laborales a los que se exponen los trabajadores diariamente o eventualmente, así como identificar rápidamente los efectos de salud reales y potenciales de estos factores por parte de los responsables, directos e indirectos, de salud ocupacional al interior de los centros de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta que todos estos protocolos que debemos implementar de la protección visual, de todas formas, generalmente no son herméticos. Entonces, también lo he visto mucho en los protocolos de hacerle mantenimiento a los equipos cuando utilizamos algunos elementos químicos que nos generan vapores, y eso nos afecta también la condición visual, ¿sí? No solamente ahí no encontramos patologías del género respiratorio, sino también del visual, además pues de elementos de partículas, ¿no? Como el polvo. Entonces hay que analizar qué cantidad de partículas por millón están en el ambiente, en el entorno laboral, y ver si nos está generando un problema para nuestra salud visual. Condiciones de trabajo que son perjudiciales para la salud. Entonces, primero, un ritmo laboral exhaustivo. Entonces, eso me genera no solamente condiciones perjudiciales en cuanto a mis procesos físicos, sino también afecta a nuestros procesos psicológicos, como lo vimos anteriormente. No usar adecuadamente elementos de protección personal. Entonces ese es el mayor problema. Es una normativa universal, ¿sí? Los elementos de protección personal adecuadamente. Entonces cuando se habla adecuadamente no solamente quiere decir usarlos o no usarlos, el que corresponde o no corresponde, sino hacerlos de la forma adecuada. Malas condiciones higiénicas. Entonces indudablemente la limpieza y la asepsia son fundamentales. Yo siempre les indico, es como cuando uno llega a la casa del trabajo y encuentra la casa sucia, esa sensación que se siente, ¿sí? O a diferencia de uno llegar cansado del trabajo y encontrar la casa limpia. Entonces esa misma sensación es la que tenemos que sentir en nuestro entorno laboral, ¿sí? Esa sensación de limpieza, lo cual nos va a generar un campo y un espacio agradable para trabajar, y por ende nuestra productividad va a ser más óptima. No realizar pausas activas. Entonces ya vimos la importancia de entender en nuestro cronograma diario de actividades, realizar las pausas activas. No comer bien.
Entonces recordar que nuestro cuerpo es una máquina la cual necesita energía y la mejor forma de adquirir esa energía es consumir alimentos que potencien esa energía, no alimentos que todo lo contrario, no nos aporten nutrientes y nos desgasten. Entonces es importante tener en cuenta unos buenos hábitos alimenticios y no descansar lo suficiente. Entonces hay que recordar que nosotros como seres humanos el sueño y el descanso también nos alimenta. Entonces en ocasiones indudablemente va a haber el día en que no vamos a tener un buen descanso, pero esto por ningún motivo puede ser una constante, ¿sí? Ocasionalmente puede suceder, todos estamos expuestos a eso, pero nunca se puede convertir en algo que sea permanente. Entonces, con respecto a las medidas preventivas, jóvenes, usar el equipo de protección personal adecuado. Recuerden que el equipo de protección va adecuado según el área y el proceso que yo estoy realizando. Implementar y mejorar las prácticas de seguridad e higiene. Entonces recordar que dentro de la empresa y por fuera de ella yo debo mantener siempre una higiene personal y unas buenas prácticas. Entonces por normativa las buenas prácticas de salud, baño diario, mantener las uñas cortas, las manos limpias, se sugiere usar enjuague bucal, ¿sí? Cepillarnos los dientes. Se recomienda también bañarnos con agua fría para cerrar los poros de la piel. Realizar una evaluación de riesgos como primer paso para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, indiscutiblemente, si yo no llevo una trazabilidad de estos riesgos, no voy a poder identificarlos y actuar a tiempo. Entonces, yo debo implementar esos protocolos de análisis y puntos de control. Adoptar las medidas necesarias para cada peligro en dependencia del grado de riesgos que suponen la gravedad del daño que pueda originar. Entonces muy acorde al otro protocolo. De nada me sirve yo identificarlos si yo no adopto unas medidas para superarlo. Los trabajadores están obligados a informarse acerca de elementos o situaciones en su lugar de trabajo que presenten un peligro. Entonces nosotros dentro de los protocolos de nuestra empresa, dentro de las labores que realiza cada operario, en ese manual de labores siempre debe estar estipulado los riesgos a los que me voy a exponer por realizar esa labor, ¿sí? Es responsabilidad de los trabajadores velar por su propia seguridad teniendo en cuenta la formación y las instrucciones recibidas por parte de la empresa o el empresario. Indudablemente la empresa debe darle a las personas las capacitaciones adecuadas requeridas para el puesto de trabajo, pero eso no nos exonera a nosotros los trabajadores para velar por nuestra propia seguridad y en ocasiones hacer sugerencias y crear un mejoramiento para nuestra integridad física y por ende la salud de nuestros compañeros. Capacitar al personal de acuerdo con la normatividad correspondiente. Entonces, por ejemplo, el simple hecho de estar viendo este video ya hace parte de estos protocolos de capacitación. También hacer parte de las actividades que se realicen en forma física, de pronto capacitarse como brigadistas dentro de la compañía y poder prestar algún auxilio o saber manejar los equipos de seguridad en el trabajo, hacer las capacitaciones adecuadas con respecto a bomberos, al buen uso de los extintores, de las mangueras. Y todo esto hace parte fundamental de este punto.